en el momento que se empieza a compartir. Adelante, ya se ve la imagen. Muchísimas gracias. Ok, gracias a vos, Cindy. Bueno, primero que nada, qué gusto saludarles. Ahí veo y leo algunos nombres conocidos que hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos de los cursos que hemos dado y siempre pues encomendado a la misericordia de Dios de manera de que Él sea el que ilumine este camino que vamos a llevar y esta formación que vamos a tomar sobre un tema muy importante y muy lindo. De paso, pues hoy es un día también especial porque, bueno, después de terminada la vigilia pascual, pues tenemos una hermana que justamente es la que dirige nuestro curso, pues que ha sido incorporada a la iglesia a través de ese maravilloso sacramento como lo es el bautismo. Y es de lo que vamos a hablar ahorita. Hoy el tema es el bautismo. Es importante entenderlo sobre dos vertientes. La vertiente, pues, apologética, porque principalmente a partir del siglo XVI, un poco vamos a profundizar un poco más adelante en el tema, se da una figura con todo lo, bueno, eso es una opinión personal, mal llamada reforma protestante, hace un movimiento, o nace un movimiento que se llama los anabaptistas, perdón, anabaptistas, que ellos lo que hacían era pues renegar el bautismo de los niños, sino que decían que el bautismo debía realizarse cuando la persona fuera adulta. Y bueno, es uno de los pues discusiones o de los diálogos que se dan muy comúnmente en la vida de la iglesia o de una de las cosas que nos señalan a veces a nosotros, que por qué nosotros bautizamos a los niños pequeños y ahí nos dan una serie de argumentos que pues vamos a responder o intentar responder con la tradición y con la Biblia y el por qué la iglesia bautiza desde infantes, obviamente. Y tomando pues con todo el cariño y la alegría el ejemplo de Cindy, hay casos donde pues verdaderamente hay un bautismo en adultos. ¿Por qué? Porque encuentran a la Iglesia Católica ya a edades un poco más tempranas, Dios los llama a pues a formar parte de su cuerpo. Pero la práctica común y normal es justamente que el bautismo sea realizado desde edades muy tempranas. Entonces, pues vamos a hablar un poco sobre el porqué el bautismo, qué es el bautismo, el sentido del bautismo y responder un poco a esos señalamientos que se van dando en función a la figura de justamente el bautismo de niños. Entonces, primero es importante recordar qué es un sacramento, porque al final del camino esto es muy básico para la comprensión plena y total de todo lo que estamos viviendo y sobre todo para entender el gran valor que debe de tener dentro de la vida de la iglesia y la actitud que debemos de tener como cristianos en función de los sacramentos. Entonces, ¿qué es un sacramento? Nos dice el numeral 1116 del Catecismo de la Iglesia Católica que los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Ok, un elemento que se vuelve muy importante para poder vivir y experimentar la esencia de lo que es la acción de Dios es el sentido del pacto. Recordemos que el pacto, desde los primeros compases de la Sagrada Escritura, pues nos lleva a una vivencia de un encuentro con el Señor. Entonces, es esa apertura que al final es entender que nosotros, el tránsito terreno que vivimos, es simplemente eso, un tránsito, y que al final del camino nos enfocamos hacia una vida completamente sobrenatural. Entonces, ¿y cuál es el sentido de esa sobrenaturalidad? El encuentro definitivo con Dios. Pero ¿de dónde nace ese encuentro definitivo con Dios? ¿De dónde nace justamente esa vinculación? De la iniciativa propiamente del mismo Dios, quien amando a su creación, la ha llevado al punto de querer convertirla o de que logren alcanzar no solo una condición de criaturas, de ser creados, sino de criaturas, o sea, alguien criado al punto de ser hijos de Dios. Entonces,
Obviamente el Señor, para poder alcanzar eso, porque para poder llegar a ese nivel de vinculación y encuentro es necesario un camino que es llamado para todos, que se llama la santidad. La iglesia dota, o Cristo dota y le entrega a la iglesia la administración de esos bienes y esas gracias que le permitan al cristiano pues cada vez más configurar su vida a Cristo. Porque de hecho, vean qué interesante esto. Cuando uno traduce la palabra cristianos, a veces lo decimos como seguidores de Cristo. Y según leía en un artículo, la traducción más correcta de cristianos en griego es Cristos pequeños. Es decir, nosotros desde nuestra esencia estamos llamados a ser pues justamente pequeños Cristos, es decir, reflejar en nuestra vida la acción de Cristo y convertirnos en testigos de esa alianza definitiva que Dios ha hecho con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y fue justamente lo que venimos viviendo hace escasos prácticamente 15 días durante la Semana Santa, donde se cierra y llega el culmen esa historia de salvación. Entonces, vean qué importante cómo los sacramentos se convierten en ese aspecto, en esos signos y en esos medios que nos permiten alcanzar la santidad. Entonces, perdón, me pasé un poquitito. Ok, entonces, ¿qué pasa con los sacramentos? Agrega el numeral 1127 y es un tema muy importante para reflexionar y después les voy a poner un ejemplo. Celebrados dignamente en la fe, ojo esta parte, dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia. ¿Qué significan? Como decíamos anteriormente, son esos medios que nos permiten acercarnos a la santidad. Son eficaces porque en ellos actúa el mismo Cristo. O sea, es otra oportunidad. Los sacramentos como acciones dentro de la iglesia son formulados por Cristo. Es Cristo el eje, es la fuente y es el guía de la vida sacramental de la iglesia, como de toda la iglesia en general, pero muy en particular en la vida sacramental. De ahí es importante la situación de comprender que la misa, pues la reconciliación, la unción de los enfermos, los matrimonios, los bautismos, todo lo demás son en torno a lo que Cristo quiere, no son para la gente, son para el Señor. Nosotros como cristianos que participamos del sacramento recibimos las gracias, pero porque vivimos dentro del cuerpo de Cristo y en la línea de Cristo. Entonces, por eso en azul está él es quien bautiza. Y ahorita les voy a explicar con un ejemplo práctico de lo que es justamente entender este numeral. Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento, es decir, que la epíclesis, recordemos que cada vez que hay un sacramento, tal vez la epíclesis más común que tenemos es la de la Eucaristía, cuando el Padre está después de que se han presentado los dones y antes de hacer ya justamente la consagración, dice, Padre bueno, envía hoy tu Espíritu, o hace alguna invocación al Espíritu Santo casi siempre y siempre pues acompañada de esta imposición de manos. Esto significa que estamos invocando a la fuerza del Espíritu Santo. Eso litúrgicamente se llama epíclesis. Entonces dice que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu Santo. No es el sacerdote, no es la comunidad, no es el ministro, sino que es el Espíritu Santo el que o es por la acción del Espíritu Santo que el sacramento tiene esa eficacia en la experiencia cristiana. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que somete a su poder. Vean qué importante. Entonces, ¿el sacerdote es quien perdona los pecados? No, no es el sacerdote, es Dios a través del sacerdote por la acción del Espíritu Santo. Entonces, el pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo. El vino deja de ser vino para convertirse en sangre por la acción del sacerdote. No, es el sacerdote el medio por el cual el Espíritu Santo pues realiza ese milagro de la transubstanciación. Pero siempre tengamos esto en nuestra mente y después voy a hacer una reflexión al final de esto. El sacramento es de Cristo. Cristo lo funda y Cristo da a la iglesia la línea para poder desarrollarlo. No se puede mover
en el arbitrio de las personas, menos o queriendo, inclusive, queriendo dar a entender una reflexión pastoral. Esto no es el lugar o no es la forma que tenemos que reflexionarlo. Entonces, ¿cómo definimos los sacramentos? Y con esto ya para entrar propiamente en materia. Los sacramentos podemos, por lo tanto, podemos decir que son actos sensibles que podemos palpar, por medio de los cuales Cristo mismo nos da su gracia y actúa en nosotros. Hay un concepto que me gusta mucho y que es muy amplio y que nos ayuda mucho a entender que es un sacramento, es una realidad visible que nos mueve a entender una acción visible que nos mueve a entender realidades invisibles, realidades sobrenaturales. Entonces, por la Eucaristía, el pan deja de ser pan, ahí hay unos accidentes, que es el pan y el vino, pero por la acción del Espíritu Santo se convierten en cuerpo y sangre de Cristo que nos alimenta. Tenemos, por ejemplo, el agua dentro del rito del bautismo. Bueno, a través de esa agua, pues nos vamos a incorporar en el cuerpo de Cristo. Bueno, para no quemar tanto rollo, nada más voy a decir esto del bautismo, a través del sacramento de la reconciliación, en la figura de aquel sacerdote que me escucha y perdona mis pecados, es Dios el que me está perdonando a través de él. A través del aceite con el que se unge mi cabeza, el Señor está actuando en mi sanación física y en mi sanación espiritual. A través de la unión de esa pareja que pues es presenciada por un testigo que es el sacerdote, los dos enamorados o los dos esposos dejan de convertirse en carnes separadas, sino que se convierten en una sola carne y que son también llamados a ser signos del amor de Dios a su iglesia. Entonces, vean cómo cada sacramento tiene un signo, tiene una forma y tiene un elemento que le permite a la iglesia reconocer la acción de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es pedagógico. Dios entiende nuestra realidad antropológica, entonces Él lleva a través de signos palpables, porque me pueden decir, ¿y cómo sé que Dios me perdonó? Porque hay un sacerdote, hay un ministro instituido, perdón, por parte de la iglesia, por acción del Espíritu Santo a través del orden sacerdotal, que se convierte en ese signo de Dios que verdaderamente me da la certeza que Dios está perdonando mis pecados. Entonces, por ahí todo bien. Entonces, es una pequeña, pues, recordatorio de qué son, un poquitito la cámara nada más, de qué son los sacramentos. Ahora sí, bueno, vamos por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Y vamos a ir para un texto que es base para la comprensión del valor del bautismo dentro de la vida de la iglesia. Dice Juan en el capítulo 3, de hecho, este capítulo lo hemos ido pues leyendo en algunos pedacitos porque es justamente esa conversación que tiene Jesús con Nicodemo y le dice Jesús, en verdad te digo, ojo, recordemos que bíblicamente cuando se utiliza esta fórmula de que Jesús repitiendo, en verdad, es porque lo que Jesús va a decir en este momento es sumamente importante y genera un gran impacto dentro de la vida del creyente. En verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Ojo, nacer de lo alto. Dícele Nicodemo, cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y Jesús responde en el versículo 5, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, partiendo de esto, ya nos enseña pues justamente la esencia fundamental del sacramento del bautismo, que es ese Isaac, se pegó el audio y el video para que sepas. a una vida cámara. Ok, en audio, ¿cómo estamos? ¿Se escucha ahora? Ahí ya ahora sí se escucha, exacto. Voy a quitar también el wifi del celular para usar todos los... Ok. Entonces de ahí partimos de la esencia de eso justamente, de que nosotros es importante que renazcamos al agua y al bautismo, al agua y del espíritu,
para poder volver a ser parte de la iglesia, para poder ser parte del reino de Dios, y eso es lo que conocemos justamente como el bautismo. Dice que después de esto se fue Jesús con sus discípulos a un país y allí se estaba con ellos y bautizaba. Ok, vean cómo desde Jesús viene la experiencia del bautismo como esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Viene la pregunta. Bueno, aquí hay una de las formas. Recordemos, ahorita podemos hablar de las formas de bautismo. Obviamente aquí se habla tal vez como de la forma más primitiva, por decirlo de alguna manera, que inclusive es la que encontramos en el bautismo de Juan el Bautista, que es la inmersión o el bautismo en un río. De hecho, bautismo, si viene del griego, significa sumergir. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? En primer lugar, bueno, y aquí están dos de los elementos importantes, porque limpia los pecados y nos da el Espíritu Santo. Dice el texto de Hechos, capítulo 2, versículo 38, de las primeras experiencias de la vida cristiana. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Remisión de los pecados, ok. Recordemos que el Espíritu Santo nos limpia de las impurezas del pecado, lo cual a veces genera una cierta confusión en nuestros hermanos separados y es parte del debate que se da por el hecho de decir de que, por ejemplo, en el tema de los niños y su forma, o mejor dicho, o su inclinación o no al pecado, obviamente, pues para un adulto, la conciencia de pecar es bien marcada. A veces pecamos sabiendo que estamos pecando. A veces quizás no nos hemos dado que estamos pecando, pero la conciencia nos lo indica. A veces dicen de los niños, al ser tan pequeños y demás, que ellos no tienen esa conciencia de pecado. Entonces, por lo tanto, al no haber una pues conciencia del pecado, pues que no es un pecado en sí. Pero bueno, después vamos a hablar de otro pecado que también es importante de tomar en consideración. Y después dice en el versículo 16, en Hechos 22, y ahora ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre, ¿ok? Hay puede también tener otro tema muy importante en función del bautismo de Jesús, más adelante lo explicaré también, pero es que, porque aquí podríamos malinterpretar el hecho de que entonces solo se puede bautizar en nombre de Jesús, o sea, yo te bautizo en nombre de Jesús o en nombre de Cristo, o en nombre del Hijo. Pero aquí hay que tener una clarificación. Aquí se habla del bautismo en nombre de Jesucristo para separar, recordemos que estamos ahorita en la experiencia de la separación de lo que es el judaísmo del cristianismo. Entonces, ya vimos anteriormente que Juan el Bautista, dentro del contexto judío, aunque su función era la de ser el precursor, el de ser la persona que pues preparaba los caminos para el Señor, se practicaba un bautismo y también la comunidad judía pues tenía también sus ritos y demás, aunque el bautismo judío, por decirlo de alguna manera, es otro, que ahorita también lo vamos a ver. Pero entonces, cuando se habla del bautismo en nombre de Jesús, no quiere decir la fórmula de bautismo, sino la perspectiva del bautismo vista desde ya la óptica de un cristiano, de aquel que en ese aspecto ha aceptado a Jesús como el Mesías y que por la acción de Pentecostés y ya la apertura de la iglesia ya reconoce a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en medio de su iglesia. Entonces es importante. Entonces, la primera experiencia o lo primero que tenemos que tomar en consideración es justamente pues que ya la iglesia en ese aspecto pues bautiza ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Eso es muy, muy importante. Otra cosa, ¿por qué nos bautizamos? Porque nos hace miembros de la iglesia. Nos hace miembros de la iglesia. Dice que Hechos 2, recordemos después de Pentecostés, después de aquel discurso tan vivo y tan fuerte que hace en ese aspecto Pedro, pues dice que fueron bautizados, acogieron la palabra de Pedro y fueron, que al final era justamente acoger el Evangelio, y fueron bautizados aquel día 3.000 almas, o sea, 3.000 almas se incorporan al cuerpo de Cristo.
Y después dice en Primera de Corintios 12, que esto es un texto muy importante, porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, de aquí entramos en una experiencia muy importante que tenemos que reflexionar. Ok, el primer punto que veíamos del bautismo era justamente el tema de el perdón de los pecados. Pero no podemos limitar únicamente el bautismo al perdón de los pecados, que tal vez ahí es donde entra un poco la pequeña discusión con aquellos hermanos pues que no valoran o que no creen el bautismo de niños. Es porque entonces dicen, porque los niños no pecaron. Pero también aparte de eso, por el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Y ahí sí se vuelve necesario que entendamos que los niños también tienen en ese aspecto el derecho, por decirlo de alguna manera, deben recibir la gracia de tener el Espíritu Santo y conformar parte de la iglesia. Aquí me pongo y hago una pregunta, digamos, de reflexión ante esos aspectos. Ok. A usted llegan y lo invitan a una actividad X o Y, una actividad muy exclusiva, por decirlo de alguna manera, y de ahí usted tiene su niño pequeño. Usted es parte de esa actividad exclusiva por sus méritos o porque forma parte de un club, porque tal vez pagó una membresía o porque se la ofrecieron y usted la aceptó porque fue un buen trabajador, en fin, lo que sea. Y te invitan a una actividad o a formar parte de un grupo muy importante por esos méritos que vos tenés, por esas capacidades que vos tenés. Pero resulta que vas a llegar a ese grupo con tu hijo pequeño y te dicen, mire, sí, usted puede ingresar porque usted tiene esas capacidades, porque usted se tiene esa formación, porque usted tiene que hacer cosas, pero a él no me lo puede dejar entrar porque él ni siquiera es capaz de aprenderse algo porque él es muy pequeñito. ¿Ustedes dejarían a su hijo afuera? O lo primero que pensaríamos es que grupo más clasista. Bueno, lo mismo pasa para el tema de la iglesia. O sea, la iglesia es una apertura total para todos nosotros, porque la idea es que todos formemos parte del cuerpo de Cristo. Y eso incluye a los niños pequeños. El Señor no es tan clasista. Entonces ahí entramos en que todos formamos parte del cuerpo de Cristo desde el momento en el que decidimos o en el que nuestros padres aceptan el hecho de bautizarnos. Y eso es de mucha importancia y de mucha riqueza dentro de la experiencia de la fe. Entonces, ¿qué hace el bautismo? Para ir recapitulando, primero nos perdona nuestros pecados. Segundo, nos da el don del Espíritu Santo. Y tercero, por ese don del Espíritu Santo, nos incorpora y nos hace miembros de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, ya entonces viene otra pregunta, porque que es muy dada y que se da. Inclusive, vamos a ir más allá, se da en ambas vías. Se puede rebautizar, porque obviamente, como decíamos anterior, el tema de los anabatistas que decían que, obviamente, al estar en contra del bautismo de niños, ellos lo primero que hacen es cuando una persona ingresa a sus comunidades, pues ellos los vuelven a bautizar. De hecho, una de las comunidades más célebres de los anabautistas son justamente los famosos Amish. No sé si alguno de ustedes los ha visto, que es una comunidad que se da principalmente en Estados Unidos, que viven es como una cámara, es como ¿cómo llamarlo? Es como un túnel del tiempo, esas comunidades. Viven prácticamente sin electricidad, viven digamos, condiciones hasta del siglo pasado, usan barba, su ropa es pues justamente muy, muy de la época antigua, usan vestidos largos las mujeres, utilizan muy poco la tecnología, eso es una cultura muy interesante. Parte de los grupos anabatistas son justamente los Amish. Entonces, cuando usted ingresa, o también se da mucho en grupos ya, tal vez no al extremo como los Amish, pero sí, digamos, a muchas de nuestros hermanos no católicos, que cuando usted viene o que la gente se va de la iglesia católica, pues terminan entrando a esos grupos y los vuelven a bautizar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿se puede rebautizar? La misma palabra de Dios
nos responde. Dice en Efesios 4, del 4 al 6, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. Vean que solo existe un solo bautismo. Aquí Pablo es súper claro de la experiencia de la iglesia. No se puede rebautizar. De hecho, más adelante igual está en una diapositiva, pero lo anticipo. La misma iglesia católica, cuando una persona viene de una pues denominación no católica, pero esa denominación no católica bautiza en la forma trinitaria, es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia da por válido ese bautismo. No tiene que bautizarse dentro de la iglesia católica. ¿Por qué? Justamente por este texto de Efesios, porque solo un solo bautismo, porque es lo que Dios ha hecho. Entonces, no es válido ni es aplicable, pues, que haya un rebautismo, como se nos quiere hacer, pues, pensar. Eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Otro de los beneficios del bautismo, pues el bautismo salva, porque vean lo que dice justamente Primera de Pedro 3. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Ven, hay otra diferencia que tenemos justamente o que la alianza, nueva alianza lleva de lo que era el judaísmo a lo que es pues justamente la vida cristiana. La mayoría es ritual dentro de los judíos el uso de agua para constantes ritos. De hecho, el lavado de manos, muy dado en las prácticas principalmente de las cenas y en la Pascua, no es la excepción, era un signo de purificación. Ellos decían, la pureza física debe ser pues ejemplo y debe ser reflejo de mi pureza espiritual. Yo no puedo ir impuro al encuentro con el Señor. Bueno, obviamente ya a nivel del bautismo, pues se nos lava esa mancha que estaba en nuestra alma para entonces poder verdaderamente iniciar y vivir esa experiencia de hijo de Dios con la purificación que corresponde. Y bueno, pues entra uno de las prefiguras del bautismo, que es justamente el diluvio, como desde el agua pues el Señor purifica de la inmundicia en la que había caído la humanidad y bueno, empieza un renacer, en este caso con Noé y su familia. El agua siempre ha sido ese gesto o ese motivo, pues que nos indica esa nueva vida, de lo que brota la vida y de esa victoria de la vida sobre la muerte. Entonces, vean cómo dice así, es necesario para la salvación. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Ok, cuando nos bautizamos, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, se nos perdonan los pecados, viene a nosotros el Espíritu Santo y nos salva, nos permite poder tener acceso a la vida eterna, porque el bautismo es la puerta de entrada de toda la vida eclesial. De hecho, si ustedes pusieron atención, en el caso de las comunidades donde hay catecúmenos durante la cuaresma, los catecúmenos participaban hasta cierto punto de la Eucaristía, pero ya en el momento hasta la liturgia de la palabra, en el momento que ya entramos a la liturgia eucarística, en el momento ya de presentar los dones, ellos debían de salir. ¿Por qué? Porque el bautismo es el que te introduce en la vida de la fe y por consecuente, cuando vos ya pasas por el bautismo, tenés acceso al resto de las gracias. Otra importancia del bautismo es que nos promete la resurrección. Hermanos, dice San Pablo en Romanos capítulo 6, ¿o es que ignoráis que cuando fuisteis bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
Si ustedes han puesto atención también en la vigilia pascual, y de hecho el tiempo de Pascua en general, es un tiempo sumamente relacionado con el bautismo. Vean cómo inclusive es en la Noche Santa la riqueza o el valor que se le da al bautismo de los nuevos hermanos que se incorporan a la iglesia, y más aún también si no hay bautismos, se hace ¿qué? La renovación de nuestro propio bautismo. Es muy rica y muy importante entender la vinculación que hay entre la Pascua y el bautismo, entre la muerte y resurrección de Cristo con nuestro nuevo renacer a la vida en Cristo. Es muy vital. Por eso también a nivel litúrgico se sugiere que se deje por un momento el rito penitencial del Señor ten piedad, Cristo ten piedad, y que se sustituya por la aspersión. ¿Por qué? Porque en la experiencia de la Pascua, donde recordamos con intensidad la resurrección de Cristo, es importante que nosotros nos demos cuenta que por nuestro bautismo, como lo dice aquí Romanos, nosotros también hemos ido con Cristo al sepulcro y hemos emergido victoriosos con Él de la muerte. Y a través de esa victoria sobre la muerte, somos capaces de tener acceso a Dios. Cristo se ha humillado, se ha lo que se dice la kenosis, ha adoptado nuestra condición humana. ¿Para qué? Para que aquellos que mueren en Cristo logren también tener acceso a la divinidad. El hombre puede ser capaz de Dios a través de la acción y la gracia de Cristo. Y lo reafirma también Colosenses capítulo 2, versículo 12. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe, en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Otra bella riqueza que tiene justamente el bautismo, nos reviste de Cristo. Dice justamente San Pablo en Gálatas 3:27, pues todos habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Recuerden en el bautismo que hay un gesto donde se le pone una vestidura blanca en este caso al neófito, al niño que ha sido bautizado, o en este caso también al adulto, recordando que murió al pecado, que ya esa mancha ha sido limpiada, pero sobre todo que ya ahora es de Cristo, ya está revestido por la gracia santificante de Cristo. Entonces, antes de entrar a las objeciones, al darnos cuenta de la riqueza y todo lo bueno que nos da el bautismo, ¿si verdaderamente seríamos capaces de negar el bautismo a nuestros hijos? ¿Seríamos capaces verdaderamente de privarlos de poder vivir esas gracias y pues justamente esos dones santificantes? No sé, en este caso, y como dice justamente la escritura, si ustedes, decía Jesús, si ustedes que siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no mi Padre Celestial, que nos ha dado a todos primero el don de su Hijo y a través de lo de su Hijo la capacidad de convertirnos en hijos de Él a través del bautismo? Y un llamado que tenemos incluso desde los primeros compases de nuestra vida. Vamos a ver un poco las objeciones que normalmente se nos ponen a través al bautismo. Dice que primero el bautismo no tiene poder en sí mismo. Esto se da mucho principalmente porque en algunos casos se toman o se han querido tomar los sacramentos de nuestros sacramentos, pues los sacramentos católicos, en algunas iglesias no católicas, pero para evitar una cierta nostalgia del católico, debe recordar esos signos que pues justamente ellos vivían dentro de la iglesia. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente traen bautismos, traen la cena del Señor, porque no celebran la Eucaristía, sino celebran como una especie de cena del Señor, pero le privan de todo su aspecto misterioso, de todo su aspecto sacramental. Entonces, ¿qué quiere decir? Se convierten en representaciones, se convierten pues, en una especie de simbolismos, pero sin mayor contenido para ellos.
Entonces, al vivir esa experiencia, al vaciar de su riqueza litúrgica, histórica y, por decirlo de alguna manera, mística del sacramento, pues de ahí obviamente se convierte en un accesorio, en un adorno, y por tanto dicen que no tiene poder. Pero bueno, recordemos, como lo hemos hablado anteriormente, que el bautismo nos quita el pecado, nos da el Espíritu Santo, es necesario para la salvación, nos reviste de Cristo. Esos son los poderes del bautismo. Entonces, al final del camino no podemos, y sobre todo partiendo nuevamente de la experiencia antropológica, de la pedagogía de Dios. O sea, si no es por el bautismo, si no es por ese signo, ¿quién te garantiza que fue limpiado tu pecado, que recibiste el Espíritu Santo, que estás salvo, que estás revestido de Dios? Solo porque vos lo crees o porque vos te lo imaginás. Y eso es un gran problema porque entonces al final del camino podemos pues justamente o le privamos al bautismo de toda su riqueza, simplemente por llevarlo como un accesorio y no haber descubierto, como hemos visto con citas bíblicas, pues que verdaderamente es un gran valor que tenemos dentro de la iglesia. Segundo, no se bautiza la persona para que sea salva, sino que se bautiza porque es salva. Entonces, pero ya dijimos que el bautismo es necesario para la salvación. No es un símbolo, no es una representación, es un signo. De hecho, dentro de los 7 sacramentos, hay dos principales que lo que se dice litúrgicamente es, y teológicamente es que imprimen carácter, es decir, ponen un sello en la persona que lo recibe que se convierte en un sello que no se puede borrar. Uno de ellos justamente es el bautismo. Por el bautismo nos sellamos dentro del cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia y es puesto en nuestra alma el don del Espíritu Santo. Y por eso podemos tener acceso a la salvación. Es cierto, hay personas que pueden salvarse sin bautizar y sin conocer la iglesia. Pues sí, pero son en este caso, pues se les aplica lo que se llama la ley natural. Pero eso se da en casos donde la persona no tuvo acceso a Cristo. Pero si usted conoce a Cristo, es por el bautismo donde usted logra alcanzar la salvación. Por eso se convierte en un signo. Es algo, es una marca que no se puede borrar. No es algo representativo, es algo que verdaderamente actúa. Entonces, vean qué importante cómo, inclusive, ¿por qué decir que el bautismo no salva si se convirtiera en este caso en el signo fundamental de la experiencia del ingreso a la iglesia? Es más, vámonos al ejemplo más claro, Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso va en este caso, de hacia Damasco y tiene el encuentro con el Señor, él inclusive le pregunta, él lo reconoce, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le responde, soy Jesús a quien persigues. Entonces le pregunta a San Pablo, ¿y qué quieres que haga? Y bueno, le dice San Pablo, le dice el Señor a San Pablo que vaya al pueblo y que ahí le dirán lo que tiene que hacer. Y en ese caso, ya Pablo había reconocido a Jesús, pero hasta que Ananías lo bautiza, verdaderamente puede decir Pablo que forma parte de la salvación, que forma parte de la comunidad, a pesar de que decía que ya conocía a Cristo. No todo el que dice Señor, Señor es digno del reino de los cielos. Y obviamente dentro de todo esto entra el bautismo como esa puerta que nos da ese ingreso. Hay otras objeciones, perdón, me pasé, con el tema de los niños, porque dicen que a veces se malinterpreta el texto porque dicen, los niños no pueden creer y por tanto no pueden ser bautizados. Se utiliza cuando la persona tiene conciencia y sabe lo que está haciendo, porque toman lo que dice Marcos 16:16 o 15:16, que dice el texto bíblico, ya Jesús resucitado envía a sus apóstoles y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Entonces dicen que los niños no pueden creer y no se deben bautizar. Lo que pasa en este caso es que aquí hay una mala interpretación de este texto, porque verdaderamente, como les digo, o sea, como decía el ejemplo de San Pablo, Pablo conoce y en parte cree a Jesús porque por algo le llama Señor.
pero no es completamente salvo o no se ha salvado hasta el momento que recibe su bautismo. Entonces, ahí es donde entra, pues justamente el valor del significado del bautismo de los niños. Si deseamos para nuestros hijos cosas buenas que sabemos que son importantes, ¿por qué no vamos a desear la salvación para nuestros hijos? ¿Qué es lo más importante? Nos pone en este caso y va a presentarles a una muñeca lindísima, que es la hija justamente de nuestro hermano el ministerio Reinier, que fue pues quien había elaborado esta presentación y nos regala pues a unas fotos de su preciosa hija cuando fue bautizada. Bueno, la mayor, ella creo que actualmente tiene 3. Entonces, vean qué importante se vuelve esto. Y hay otra situación muy importante, que es justamente la fe. Pero por la fe de quién también es eficaz el sacramento, que es un tema muy importante, que ahorita lo vamos a hacer también con otras citas bíblicas. Pero cuando hablamos del valor de la fe, claramente es la fe personal que cada uno tiene, pero sobre todo de la fe comunitaria de la iglesia. Obviamente el bautismo también adquiere su valor y su fuerza por la fe que tiene aquel padre y padrino que busca que su hijo tenga el acceso a la salvación. Y esto es sumamente importante. Y veámoslo con ejemplos, pues propiamente pues de la vida cotidiana. ¿Por qué porque usted vacuna a sus hijos? Sus hijos no entienden qué es una vacuna, sus hijos no entienden qué es una enfermedad, sus hijos no entienden que pueden ser enfermedades mortales, pero usted sí lo sabe. Y por responsabilidad con su hijo, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente lo lleva a vacunar o le lleva el tamizaje para detectar si hay alguna enfermedad ahí en su. De la misma manera es la vida espiritual. Es esa experiencia de saber de que su hijo hay una enfermedad muy fuerte que se llama pecado, que es importante que su hijo pues empiece a liberarse de él. Hay algo muy importante que es la fuerza del Espíritu Santo. Así como usted a su hijo le da buena alimentación y le da vitaminas. Su hijo no sabe qué está comiendo, su hijo no sabe qué son vitaminas, no sabe qué son minerales, pero usted en responsabilidad le da a su hijo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque quiere que su hijo crezca sano y fuerte. Así es en la fe. El padre, el padrino, la iglesia reconocen esos infantes esa necesidad de ese crecimiento en estatura, en gracia, en sabiduría, y por tanto les da acceso a los sacramentos que son los que le dan justamente ese poder y esa fuerza. Ahora bien, volvemos. Hay elementos, a veces muy, muy curioso, y en este caso es este compartir con los hermanos no católicos, porque cuando sacan a veces estás discutiendo sobre ciertos temas y te sacan el Antiguo Testamento constantemente. Ya hablamos del tema de las imágenes y todas esas cuestiones. Pero en la continuidad, o por ejemplo, cuando tenés contacto con hermanos adventistas del séptimo día que te salen con el Éxodo y con el Día del Señor, con el sábado y todo eso. Pero cuando hablamos del bautismo de niños, se les olvida ese aspecto de continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Qué dice Jesús? Yo no he venido a derogar la antigua ley, le he venido a dar plenitud. Entonces, Jesús omite o restaura las cosas pues, que ya no aplicaban. Por ejemplo, recordemos el famoso conversación sobre el divorcio y el acta de repudio, que dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús en la última cena utiliza el rito de la Pascua judía y a través de esa Pascua judía, él inicia la cena del nuevo pacto, que es justamente la Eucaristía, que está a tenor, como lo vimos en los temas anteriores, pues justamente de la liturgia celestial que en este momento se desarrolla en el cielo, para la redundancia, celestial cielo. Entonces, al final es una continuidad, que es lo que también hasta cierto punto es lo que le afecta a nuestros hermanos no católicos, porque ellos dicen, ok, no, es que la iglesia, Dios fundó una iglesia, todo iba muy bien, pero resulta que la iglesia empezó a equivocar, entonces Dios dijo, no, ya esta iglesia no es la mía y me fundo otra nueva. No, Dios no tiene Dios no trabaja de esa manera, Dios viene la continuidad. ¿Por qué? Porque es una historia de salvación que se sigue escribiendo hasta nuestros días en nuestra salvación particular y en la salvación y acción de la iglesia como luz del mundo. Entonces,
pero anteriormente había un signo de pacto y que pues justamente imprimía ese carácter dentro del Antiguo Testamento, que es la prefigura del bautismo. ¿Cuál es la prefigura del bautismo? Vean lo que dice Génesis en el capítulo 9, perdón, Génesis, se me fue el capítulo, perdón, a partir del versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Vean qué interesante, eso está en Génesis 17, es capítulo 17, versículos del 9 al 14. Vean qué interesante. ¿Acaso le dijo Dios a Abraham, guardarás mi pacto tú y tu descendencia cuando tengan la capacidad de elegir si quieren ser parte de mi pacto? ¿Verdad que no? Dice, guardarán mi pacto tú y tu descendencia de generación en generación. En la circuncisión era el signo de ingreso al antiguo pacto, al antiguo pueblo de Dios. Y era aplicado a los niños de 8 años. ¿Y por qué empieza a darse? Y eso es otro tema importante con relación al bautismo. ¿Y en función de qué entra el pacto en el pueblo de Israel a través de Abraham? ¿O por qué el signo de la circuncisión se convierte en un signo perpetuo? Primero por el mandato de Dios y segundo por la fe de Abraham. Vean qué interesante. Abraham, por la fe de Abraham, que reconoce la voz de Dios y sale de su pueblo, se constituye el pueblo de Israel. Y la continuidad de ese pacto con cada uno de los niños que van naciendo de ese pueblo no se vincula a la capacidad que tiene el niño de elegir o no elegir eso, sino por la fe del padre, en este caso Abraham, y la transmisión de justamente de esa buena noticia del pacto acá en cada una de las generaciones. Eso es algo que cuando hablamos de inclusive también de la Pascua judía, es muy normal de reflexionar. La capacidad que tienen los judíos de poder transmitir su fe a los más pequeños. Ellos ya el niño cuando está creciendo conoce su fe, vive su fe, ama su fe. ¿Por qué? Por el testimonio de fe de sus padres. Hago esa acotación y que nos quede como una reflexión a cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de ese antiguo, pues justamente rito que era de introducción del nuevo niño, que recordemos que es 8 días de nacido, ¿verdad? No estamos hablando de 5 años, de 12 años hasta que él elija, estamos hablando de 8 días de nacido. Por lo tanto, ¿qué dice Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 12? En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y yo pregunto, entonces, si el bautismo él fue prefigurado por la circuncisión y la circuncisión era aplicado a los niños por la fe de los padres, ¿puede el bautismo descartarse de esa misma manera y no poder administrarse bajo la fe de los padres? Si el bautismo reemplaza la circuncisión, ¿por qué se debe reemplazar la edad a la que se recibe? Vean qué importante se convierte esto. Otros textos bíblicos que nos hablan pues justamente del bautismo de niños, que es otro tema muy importante, porque entonces vamos a partir de una realidad bíblica.
Dice la Biblia textualmente que se deben bautizar niños. Textualmente. Yo les digo honestamente que no. Dice la Biblia textualmente que no se deben bautizar niños. Tampoco dice que no. Entonces, ¿a qué voy con esto? La Biblia nos da a entender, nos permite inferir que el bautismo de niños era aplicado desde los primeros años. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, Hechos 16 del 32 al 33. Así que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Vean qué interesante. Y no son, y dice, por ejemplo, es una fórmula muy común de esas primeras conversiones en el libro de Hechos de los Apóstoles, que se bautizaba la persona, llámese el centurión romano, llámese el carcelero, se bautizaba él y toda su familia. Y la pregunta del millón sería, ¿tendría alguna lógica pensar en aquella época de la historia de la humanidad que esas familias no tuvieran niños pequeños? Hago el cuestionamiento. Si nosotros hace 50 años, ahorita para nuestro problema, pues es más común pensar que lastimosamente que en los hogares no hay niños. Y ya el Papa pues justamente hacía una reflexión cerrando el año San José. Pero desde hace 50 años para atrás es parte de la experiencia familiar, a menos que por circunstancias de fuerza mayor no se dé, justamente el que haya niños, que la familia esté conformadas también por niños. Entonces, cuando escuchamos en Hechos que hay un bautismo para él y toda su casa, quiere decir que es él y toda su familia. Y toda su familia incluye justamente a los niños. Otro texto y ya que es muy importante. Dice, le traían también niños pequeñitos para que los tocara. Pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que se los trajeran diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y a veces, pues justamente, y las representaciones visuales que normalmente tenemos, es de niños que le presenten a niños tal vez ya que caminen, así que los lleven de la manita. Pero vean qué importante también que también le llevaban niños de brazos, niños pequeños, niños que no podían caminar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Entendiendo esto y reflexionando sobre el cariño, el aprecio y la cercanía que Dios tiene con los niños, me parece totalmente alejado del amor de Cristo y de su palabra que se le niegue el sacramento del bautismo a un niño pequeño. Seguimos con más textos bíblicos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya expliqué lo que significaba bautizarse en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Okay. La promesa es para usted y para sus hijos. O sea, nosotros como herederos de la promesa de Dios debemos llevar justamente esa promesa, esa gracia a nuestros hijos. ¿Y cómo se da eso? A través del bautismo. Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39. ¿Tienen pecado los niños? Que es uno de los cuestionamientos que decíamos al principio. Recordemos que se hablaba de un pecado dentro de nuestra experiencia cristiana normal o de nuestra experiencia terrenal. El pecado es hacer algo que está en contra de la ley de Dios y el cual se hace de manera consciente. Eso es muy importante. Si yo robo, soy consciente que estoy robando, estoy cometiendo un pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se argumentan o el argumento que se le da principalmente para no aceptar el bautismo de niños, radica en que el niño en muchos casos no es consciente de lo que está haciendo. A veces por picardía y demás, principalmente cuando está muy pequeño, mata pajaritos, toma cosas y demás, pero él no es consciente de su pecado.
Lo que pasa es que se olvidan de una realidad teológica muy importante, como lo exclamaba justamente el rey David en el Salmo 51. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Aquí estamos hablando de lo que conocemos como el pecado original. Todos y cada uno de nosotros, pues, hemos nacido con la marca del pecado original. Es como una, pues, es esa marca de aquel momento de la desobediencia de nuestros primeros padres y que a través de ella pues entró el pecado en nuestra vida. Entonces, pues desde ahí entramos y sabemos que todos tenemos por lo menos esa mancha que es justamente el pecado original. Y es lo que después termina de, en este caso el texto bíblico no está, por lo que lo voy a leer, lo que dice justamente San Pablo en Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 15. Por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Vean que entonces todos tenemos por lo menos el pecado original, el cual es importante que sea lavado desde el bautismo para poder incorporarnos justamente en la vida de la iglesia. Entonces, ¿por qué bautizamos los niños también? Para limpiar esa mancha del pecado original. Vean lo que dice, pues Mateo 28. Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Pero ahí no dice, a todas las gentes mayores de 15 años, a todas las gentes que digan que pueden creer en mí, a todas las, no, dice, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean, a todas las gentes, a todas las personas. Y esto incluye también a los niños pequeños y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí voy a entrar con otra reflexión. Somos nosotros como padres y padrinos, consortes de la fe de nuestro Hijo, y les estamos enseñando a guardar la ley del Señor. Mucho cuidado ahí, porque es cierto, nosotros somos por nuestra fe, es que le damos la gracia santificante a nuestro hijo del bautismo, pero no podemos dejarlo solamente ahí. Es a partir de nuestro testimonio cristiano que él debe aprender a vivir como un verdadero hijo de Dios. Y justamente porque como esa labor es tan complicada y es fuerte, porque es una misión muy fuerte, la iglesia en su sabiduría nos da la riqueza de poder contar con apoyo. ¿Quiénes son? Los padrinos. ¿Qué significa padrinos? Padres pequeñitos. Y ahí también otra reflexión importante. ¿Usted es consciente cuando acepta llevar a bautizar a un niño en condición de padrino, el justamente la llamada y la vocación que está aceptando para Dios? No quiero asustarlo, quiero que reflexione. Y máxima si usted tiene ya, pues en este caso, ahijados de bautismo. Dios va a tomar en consideración las acciones y las enseñanzas que usted le haya dado a su ahijado para que pueda caminar en el sendero de la vida. Por eso, si le preguntan si va a ser, por eso la mayor recomendación que uno puede darle a una persona es, si le piden que sea padrino de bautismo, piénselo bien y reflexione. No le digo que no lo sea, pero nada más sea consciente del compromiso que está aceptando, porque usted tiene que enseñarle a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. ¿Y cómo se enseña eso? Leyéndole la Biblia, sí. Enseñándole libros, leyendo libros, explicándole, sí. Pero sobre todo con qué? Con testimonio.
Ahora bien, vamos a pasar a la historia de la iglesia. Ok, ya hemos tomado ciertos textos bíblicos donde nos enseñaban cómo la práctica del bautismo era pues justamente parte de la vida de los primeros discípulos. Pero después vamos a hablar ahora de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Pues justamente los discípulos de los apóstoles, aquellos que recibieron las enseñanzas de ellos y se encargaron de continuar justamente con pues el anuncio de la buena nueva. Por ejemplo, hablamos de Orígenes, que estuvo en vivo entre los años 185 y 254 después de Cristo. Y vean lo que dice él. La iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevaban la mancha del pecado original que debe ser lavada por el agua y el espíritu. Ojo, vean, año 1180, perdón, 185 después de Cristo. O sea, prácticamente tenía Juan menos de 100 años de haber partido, que fue el último apóstol pues en morir. Vean qué interesante esta de Hipólito de Roma del año 235. Se vestirán y se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Se bautizarán enseguida a los hombres y finalmente a las mujeres. Ojo esto. Y a los que no puedan hablar, sus padres hablarán por ellos. Estamos hablando del año 235 después de Cristo. Incluso vean qué interesante. Las iglesias, lo que llamamos las iglesias reformadas históricas, que son esas iglesias que se mantuvieron en el principio de la ruptura, perdón, en el caso, por ejemplo, de los luteranos, los episcopalianos, en este caso, vean lo que dicen las iglesias luteranas en la Confesión de Augsburgo. Enseñamos que el bautismo es necesario para la salvación y que por el bautismo se nos da la gracia divina. Enseñamos también que se debe bautizar los niños y que por este bautismo son ofrecidos a Dios y reciben la gracia de Dios. Es por esto que condenamos a los anabaptistas que rechazan el bautismo de niños. Como les decía anteriormente, unido a la reforma protestante de Lutero en el siglo XV, se empezaron a aparecer estos grupos que más bien llevaban una reforma o una oposición a la doctrina un poco más severa. Pero inclusive los anglicanos, los luteranos, los episcopalianos bautizan niños. ¿Por qué? Porque ellos reconocen por sus enseñanzas y porque ellos leen la misma Biblia, a pesar de que tienen ciertas diferencias, porque la Biblia les indica, porque ellos son solo Biblia, ¿verdad? Ellos no tienen tradición apostólica. La Biblia la que les dice que los niños deben ser bautizados por el rechazo. ¿Por qué? Porque están marcados con el pecado original. Vean, por ejemplo, de las iglesias reformadas en la Confesión de Westminster, dice, no solo han de ser bautizados los que de hecho profesan fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños hijos de uno o de ambos padres creyentes. Vean qué importante cómo se enfatiza la necesidad del bautismo para los niños. Ahora, una pregunta que a veces genera muchísimo, pues muchísima duda o confusión, principalmente por cuando un niño muere sin confesión, sin bautismo, los niños pequeños. Dice, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia los confía a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de Jesús con los niños que hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis, nos permiten confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Y con esto también hay un tema muy importante y que también es necesario que lo sepamos. Porque dice, hay un rito de exequias, o sea, la iglesia ora por los que mueren. Pero cuando un niño o una persona no es bautizada, no se le puede hacer un funeral. ¿Por qué? Porque no forma parte del cuerpo de Cristo. Después se podrá hacer misas pidiendo en nombre de la iglesia, ofreciendo el sacrificio eucarístico por el beneficio de su alma.
pero dentro de la iglesia no se le puede realizar un funeral a una persona no bautizada. Eso es muy importante que lo tengamos en consideración. De hecho, hago una acotación interesante porque contaba Frank Morera que una vez le llegó una pregunta, pero queriendo señalar a un sacerdote, porque habían en una ciudad de México, pues por situaciones propias de un tema violento que se dio, fueron abatidos por balas perdidas dos niños, uno de 7 años y otro de 9. Ojo, de 7 y 9 años que no habían sido bautizados. Entonces iban a llevarlos, fueron donde el padre para que les pidiera, para que hiciera el funeral, y él dijo, partiendo de la doctrina y la enseñanza de la iglesia, que no se les podía hacer funeral porque no eran bautizados. Y obviamente toda la comunidad lo que hizo en primera instancia fue querer comerse vivo al pobre sacerdote por cumplir con su misión. Obviamente, no me malinterpreten el comentario que voy a hacer. Evidentemente no soy quien para juzgar ni tampoco para señalar. Pero si hay una persona responsable de esa circunstancia y de que esos niños no hayan recibido una o que no hayan podido recibir un funeral, una Eucaristía para despedir su alma, no es el sacerdote, son los padres de familia. ¿Cómo puede ser posible? Y ahí disculpen, o sea, y no quiero entrar, ni estoy juzgando ni mucho menos, pero ¿cómo con 9 y 10 años, o 7 y 9 años, no recuerdo en ese momento las edades, no han llevado a sus hijos a bautizar? Eso ya es, en este caso, una negligencia, por decirlo de algún modo, de los padres, porque obviamente, y partiendo de lo que decíamos anteriormente, entre la importancia de la vida física, de nuestra vida terrenal, pero sobre todo el valor más amplio que tiene nuestra vida espiritual, muy probablemente cuando están enfermos se les compraba medicamentos, se les pusieron las vacunas necesarias, se les dio alimentación necesaria, pero a su alma no se le dio esa medicina necesaria. Estos niños están en la misericordia de Dios, o sea, yo jamás me aventuraría a condenar a nadie, pero sí puedo decir que esta circunstancia de que ellos no hayan podido recibir una Eucaristía, de que tanto recibir su primera comunión como poder recibir una Eucaristía justamente, pues para despedirlos, no es problema, no es culpa de la iglesia, no es culpa del sacerdote, eso fue negligencia paterna. Entonces también es importante que enfoquemos las realidades en cada qué. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, los sacramentos, la vida de la iglesia, pues no son verdaderamente dones muy importantes y grandes que debemos tener siempre en alta estima y no que se conviertan en accesorios o en objetos para figurar, ni mucho menos, sino que les demos ese valor que verdaderamente merecen. Entonces dice, ¿dónde se indica otra objeción que a veces tienen del bautismo de niños? ¿Dónde se indica que una persona puede ser bautizada por la fe de sus padres y padrinos? ¿Dónde se muestran los padrinos en la Biblia? Bueno, dice Marcos en el capítulo, vean qué interesante esto, salvados por la fe de otros. Entró de nuevo en Cafarnaúm, al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, de los cuatro que llevaban la camilla, dice el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿El paralítico tenía fe en Jesús de cuida y quería sanarse? No lo sabemos. Pero sí sabemos que por la fe de esos cuatro amigos que lo llevaron ante el Señor, pues él fue capaz de llegar a esa sanación. Entonces, vean qué importante se vuelve ese valor de poder pedir por otros y del valor de la fe dentro de la iglesia, que es capaz de alcanzar milagros del Señor. Por lo tanto, partiendo del valor de la fe de nosotros y el beneficio que puede traer en otras personas, pues claramente, cuando por fe padres y padrinos llevan a su hijo, al niño pequeño al bautismo, pues claramente en ese aspecto la gracia de Dios puede actuar. ¿Por qué? Por la fe de sus padres y la fe de sus padrinos. Otra otra objeción que normalmente que se tiene en función del bautismo y por qué se dice que no se pueden bautizar niños es que Jesús se bautizó a los 30 años. Pero ya en Hechos Pablo nos responde, en Hechos 19 del 3 al 5.
Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en nombre del Señor Jesús. Recordemos lo que decías en este caso Juan el Bautista. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 26 al, al 27. Juan le respondió, yo bautizo con agua en medio de vosotros. Hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Vean qué interesante, o sea, dice, yo bautizo con agua, pero en este caso ya viene otro que ya bautizará, dicen en los evangelios sinópticos, con fuego y con espíritu, que es justamente Jesús. Pero vean qué interesante. De hecho, el bautismo de Jesús, si bien es cierto, porque como lo indica pues la Biblia, y decía San Juan, San Pablo, Jesús nace dentro de la ley y vive dentro de la ley, a través de ese bautismo ritual de conversión de pecados que tenía Juan el Bautista, se introducen elementos muy importantes para reflexionar en nuestro bautismo católico. En primer lugar, ¿Jesús tenía pecado? Es la primera pregunta que podríamos hacer. Y entonces nosotros decíamos, de no. Y aún así Jesús se bautizó. Entonces, si Jesús, que no tenía pecado, se bautizó, ¿por qué no podemos bautizar a los niños que tampoco tienen pecado? Aunque ya explicamos que existe el pecado original, pero dentro de la acepción del pecado, en este caso del pecado que nosotros cometemos, pues en nuestra vida terrena, si Jesús no cometió pecado y se bautizó, ¿por qué no podemos bautizar a los niños pequeños? Y vean qué interesante lo que ocurre en el bautismo de Jesús. Aparte de eso, Jesús llega y dice que recibe el Espíritu Santo, se manifiesta el Espíritu Santo en medio de ellos como en forma de paloma. O sea, el bautismo, Jesús al entrar en las aguas del bautismo de Juan, le transforma y le da un nuevo sentido a todos esos signos. Ya a través del bautismo se perdonan los pecados, aunque Jesús no tuvo pecado. Se llega al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que decíamos al principio, y vean la expresión que utiliza, después dice la voz del Padre. Ahí está mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Por el bautismo ya convertido por Cristo, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Es decir, entramos en la iglesia, entramos pues justamente en la gracia. El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, era un bautismo pues que como es el texto que acabamos de leer, pues buscaba un cambio de vida y demás, pero que a través de él Jesús pues utiliza los signos para dar una nueva realidad. Lo mismo que Jesús hizo en la última cena, tomó esos signos del pan y del vino de la Pascua judía y a través de ellos, ¿qué hizo? Instauró un nuevo culto a través de la Eucaristía. Otros temas importantes, ya para ir cerrando, se tiene que bautizar en un río. No en todos los lugares hay ríos, inclusive en algunos lugares de los primeros años de la vida cristiana no había ríos. No siempre es seguro bautizarse en un río. No quiero imaginarme que hagamos una sesión de bautismos en el río Torres, por ejemplo. Imagínense cómo nos puede ir a todos. Hay que hacer bautismo y después penicilina. O de una vez la unción de los enfermos porque muy probablemente nos vaya a hacer daño. Hay que ver cuando hay personas que tienen impedimentos de desplazamiento, impedimentos de movilidad y no pueden llegar hasta un río, entonces tampoco pueden bautizarse. Dice que desde sus inicios la iglesia discernió que se podía bautizar también por aspersión, no solamente en ríos. Inclusive también se podía pues bautizar sumergiendo, pero en piletas, no necesariamente en ríos. Sí es cierto, y en este caso hago una aclaración, se prefería que se bautizara en ríos porque daba un simbolismo mayor. Como el bautismo en este caso limpiaba del pecado al que lo recibía,
Se decía que fuera en agua viva, en agua de río, en agua que circulara. ¿Para qué? Para que sea el simbolismo de cómo el agua del bautismo, como por la gracia del Espíritu Santo, el pecado era sacado de la vida del católico y se iba y ya no regresaba más. Entonces de ahí tenía simbolismo, pero claramente ante la incapacidad de todas las comunidades de poder accesar a este signo, pues evidentemente se mantiene la esencia, pero se cambia la forma. Porque verdaderamente dice, vean lo que dice en Ezequiel 36 del 25 al 26, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces vean qué importante cómo habla de una aspersión, o sea, cómo el bautismo también puede ser realizado de manera de aspersión. Algunos aspectos también como para ir ya finalizando. En primer lugar, como decía al principio, se bautiza con fórmula trinitaria, el bautismo es válido aunque sea de cualquier iglesia no católica. ¿Por qué? Efesios, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Entonces, si vienen de una denominación, por ejemplo, luterana o cualquiera, o anglicanos y demás, y los bautizaron, y es pues verdaderamente reconocido que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí el bautismo es claro. Aparte de eso, hay otro tipo de bautismo, porque a veces dan circunstancias donde las personas no pueden ser bautizadas con el agua y con el rito normal. Entonces, por ejemplo, se da lo que se llama el bautismo de deseo. Si una persona acepta al Señor en su corazón, que demuestra fe en el Señor y de verdaderamente como un anhelo de su corazón quiere ser bautizado, pero no tuvo acceso y muere en ese proceso, él lo que tiene es podemos decir que tuvo un bautismo por deseo. O sea, esa persona verdaderamente, y ojo, pero ojo, es importante, verdaderamente deseaba ser bautizado. Verdaderamente tenía un sentido de conversión. Es muy parecido al tema de la confesión. O sea, recordemos que para la confesión hay de los 5 pasos de una buena confesión, hay 3 que son previos, que es el examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de enmienda. O sea, el pecado que voy a confesar, verdaderamente sé que ha dañado a alguien, me duele el haberlo dañado y verdaderamente quiero rectificar mi vida. Porque a veces es el problema por el que a veces no tenemos, la confesión no se convierte en un momento de verdadera conversión y experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque a veces vamos caminando y vemos una fila y preguntamos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están confesando? Ah, voy a aprovechar, principalmente en la época pascual. No, la confesión es un proceso de conversión muy profunda. Entonces, cuando yo voy a confesarme, obviamente tampoco vamos a ser tan ilusos de decir de que a veces de que el pecado confiese, pues no lo va a volver a cometer en la vida y pues podemos volver a caer. La idea es siempre convertirnos e ir creciendo en la fe para ir venciendo sus pecados. Pero evidentemente, pues lo importante es que haya un deseo verdadero de conversión, no decirlo por decirlo. Lo mismo pasa en este caso con el bautismo por deseo. O sea, la persona, si por circunstancias de la vida no pudo confesarse como él quería, perdón, bautizarse porque no llegó a tiempo, no había nadie cerca, además, pero él verdaderamente lo deseaba, ese bautismo explica por deseo. También hay personas que son creyentes y tal vez no pudieron alcanzar el bautismo, pero fueron martirizados por el evangelio. Eso se llama un bautismo de sangre, porque por ejemplo es el caso del buen ladrón, quien reconoce al Señor, quien le pidió misericordia de sus pecados, pero de ahí no pudo bautizarse porque en la cuestión en la que estaban difícilmente. Pero entonces al final él muere por la causa de Cristo. Entonces él recibe un bautismo de lo que llamamos el bautismo por sangre. Así como tal vez muchas personas que estuvieron en lugares de misión donde hay persecución religiosa, donde empezaron a aceptar al Señor en su corazón, pero no pudieron bautizarse, pero ellos murieron y entregaron su vida por amor a Cristo. Entonces ahí aplica lo que se llama el bautismo de sangre. Y otro tema muy importante. Si bien es cierto, la idea es que haya un ministro para, en este caso, y el bautismo tiene su fórmula y su forma y demás, por el valor que tiene justamente el bautismo, como ya lo explicamos en la vida de la iglesia, pues es importante que también
que sepamos que cuando hay una situación de fuerza mayor y un peligro de muerte latente, y al no haber y no hay un sacerdote, un diácono o un acólito cerca, el padre, la madre o cualquier persona puede bautizar, siempre y cuando utilice la fórmula trinitaria, a un niño o a la persona que está por morir. Por ejemplo, estamos digamos, hay un parto, dolorosamente el parto se complicó, pero el niño logró nacer, pero hay muy pocas probabilidades de que sobreviva. Entonces, el padre de familia o el médico, si es creyente o el que sea, puede ahí bautizar al niño usando la forma trinitaria para que él pueda ser limpiado de su pecado original. De hecho, veía un video de un canal muy bueno que se llama El Depósito de la Fe, que es hecho por un apologeta argentino, que contaba la historia de una pareja que sabían que el niño no iba a sobrevivir. Entonces lo que hicieron fue que adelantaron el parto. ¿Para qué? Para que el niño pudiera ser bautizado. Entonces, a pesar de que sabían que por situaciones normales el pacto, tal vez en el momento propiamente del nacimiento del niño, pues no iba a poder sobrevivir, adelantaron el parto. ¿Para qué? Para poder bautizar al niño y que recibiera la gracia santificante del sacramento del bautismo. Ahora sí, brevemente, nada más un poquito, nada más me quedan 2 diapositivas para darle el sacramento de la confirmación. Nada más voy a hacer mención a lo que dice pues justamente el catecismo, entendiendo una cosa muy importante. A veces hay una cierta confusión o una mala acepción que tenemos del sacramento de la confirmación, que decimos que es el sacramento del Espíritu Santo. Y no, eso no es cierto. No es cierto en el entendido de que nosotros ya vimos en la presentación que desde el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el sacramento de la confirmación, como su nombre lo indica, nos confirma en la fe. Ya, entonces, si bien es cierto, están nuestros padres y padrinos ahí para apoyarnos, ya es el momento en el que nosotros, activa y decididamente, asumimos con mayor fuerza, pues, mi condición de bautizados. Vean lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1285. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada, ojo, esa vinculación de esos 3 sacramentos. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción del sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. O sea, ya el Espíritu Santo está en ellos, pero ellos ya, al asumir, por decirlo de alguna manera, como esa adultez en la fe, el Espíritu Santo los invita a una mayor participación y a un mayor testimonio. Y obviamente les da las herramientas para poder vivir de la mejor manera su fe. De esta forma, se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Vean, ¿dónde podemos encontrar justamente lo que es la confirmación? Veamos Hechos capítulo 8, versículos del 15 al 17. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vean cómo. Entonces, hubo un bautismo, pero todavía la fuerza del Espíritu Santo no se ha manifestado plenamente en ellos. ¿Hasta qué? Hasta en el momento que los apóstoles pues imponen sus manos sobre él y ahí se da la confirmación. O sea, la confirmación, el gesto de la confirmación es reafirmar lo que por el bautismo yo he recibido, que es la gracia santificante, el don del Espíritu Santo, y yo de manera consciente respondo a ese testimonio que verdaderamente pues nos estamos referenciando. Entonces, la confirmación hace más énfasis en el Espíritu Santo, obviamente en ese impulso que debemos tener nosotros de dejarnos mover por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que reposará sobre el Mesías, Isaías 11:2. Pero luego vendrá sobre el Espíritu, sobre el pueblo, perdón, Joel. Y la promesa se cumple con el bautismo y se planifica, o sea, se hace total en la confirmación. En Pentecostés, vean qué interesante esto.
en Pentecostés decimos que es pues la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, pero recordemos que ya Juan en el capítulo 20, que es el último, cuando Jesús se manifiesta a ellos y les dice, pasa a vosotros, les dice, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Pero ya en Pentecostés se manifiesta de lleno la fuerza del Espíritu Santo en ellos y se da el don de lenguas y el don de profecía y pierden el miedo. Entonces, ven qué interesante cómo Pentecostés, por eso normalmente se hace mucha referencia de la confirmación con Pentecostés, porque es el momento donde ya el Espíritu Santo se manifiesta y les da la fortaleza a los apóstoles y a los demás discípulos para hablar en nombre del Señor. Entonces, bueno, como resumen aquí, es la segunda parte del bautismo. No se recibe el Espíritu Santo, ya lo explicamos, sino que sea la plenitud, se perpetúa el Pentecostés. Al inicio era muy común que se recibieran los tres sacramentos juntos, los dos sacramentos juntos. Ya junto con el Concilio Vaticano II hace una reflexión de que es importante desde que el joven sea consciente y viva un proceso formativo para poder verdaderamente responder la confirmación como un sí a Dios. Entonces, ahí es donde se separa el bautismo y la confirmación. Y bueno, obviamente después se añade la unción con aceite, el santo crisma, que recordemos que el santo crisma es, es un aceite que a diferencia del óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos que se bendice, ese se consagra. ¿Por qué? Porque es figura y es signo de Cristo. De hecho, si recordamos el jueves santo, el santo crisma normalmente es procesionado de una manera más solemne, inclusive con ciriales y demás. ¿Por qué? Porque es un aceite que nos recuerda la presencia, el buen olor de Cristo y la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cuál es la prefigura de la confirmación? Pues lo que normalmente conocemos los judíos como el Bar Bisbat. ¿Qué es eso? Recordemos que por el tema de la circuncisión, el judío, el niño judío entra a formar parte del pacto. Pero cuando ya tiene 12 años, ya él es más consciente y se le pide una participación activa de su fe, de hecho, y eso se llama el Bar Mitzvah. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente ahí? Ya ahí empiezan a leer la Torá y empiezan a practicar más fuerte, digamos, ya la experiencia judía. De hecho, si recordamos en Lucas, pues Jesús, no se habla, Jesús de 12 años ya participa de la Pascua. ¿Por qué? Porque ya él había celebrado su Bar Mitzvah. Entonces, nada más algunos efectos de la confirmación, pues nos dan profundidad mayor en la gracia bautismal, nos introduce más en la filiación divina, o sea, nos vincula más a Cristo, nos une a Él, pues claramente, aumenta en nosotros dones del Espíritu Santo, o sea, nos da la fortaleza para permitir que el Espíritu Santo fructifique más en nuestra vida. Obviamente nos vincula más fuertemente a la iglesia. ¿Por qué? Porque al principio era por la fe de nuestros padres. Ahora nosotros conscientemente ya reafirmamos ese compromiso y nos da la fuerza para difundir y defender la fe mediante las palabras y las obras. Nada más ahí para que lo tengamos en consideración. Pero si quieren profundizar más digamos, del bautismo y de la confirmación, tenemos del numeral 1213 al 1284, se nos habla de todo lo que es el bautismo, y del 1285 al 1321 se nos habla de la confirmación. Eso por ahí, creo que ese sería el tema. Por ahí, y nada más un detalle importante, quiero compartirles una experiencia que es también muy necesaria. Vieran que en el año 2020 se generó un revuelo muy fuerte en lo que fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vieran que un muchacho, un sacerdote, Zachary Bosman, empezó a ver unos videos del bautismo, de su bautismo, pues, de cuando él fue bautizado. Entonces, no, perdón, fue el padre Matthew Hood, al padre Zachary Bosman también le ocurrió. Y vio que en el momento en el que lo bautizaron, el sacerdote dijo, nosotros te bautizamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él ya era sacerdote. Entonces le quedó esa duda y realizó la consulta. Y vieran qué, entre comillas la frase, vieran qué torta fue eso, porque se llegó a la conclusión de que el bautismo era inválido.
¿Por qué? Porque se modificó la fórmula del bautismo como tal. Y vean lo problemático del asunto. Al estar el bautismo invalidado, él no formó parte de la comunidad. Entonces, todos los sacramentos que él recibió, que esos sacerdotes recibieron, eran inválidos. Y peor aún, él se hizo sacerdote. Entonces, al ser sacerdote con un bautismo inválido, entonces su orden sacerdotal fue inválida y por tanto, todos los sacramentos que él realizó también fueron inválidos. Entonces, los bautismos que él hizo, los matrimonios, las primeras comuniones, no eran válidas. ¿Por qué? Porque no era un ministro instituido. ¿A qué hago yo esta aclaración? En primer lugar, porque la liturgia, como les decía al principio, y con esto quiero terminar, es de Cristo, no es de nosotros. Por eso tenemos que apegarnos a las normas de la iglesia y la oración de la iglesia. Siempre se los he dicho, lex orandi, lex creyenti. Lo que se reza, la ley de la oración, es la ley de la fe. Lo que oramos es lo que creemos. Y por eso no podemos modificar las oraciones. Y por eso tenemos que dar el papel de Cristo dentro de la celebración. Pasa en las bodas. Nos preocupamos por un coro y que el coro cante canciones románticas que no buscan justamente ese sentido de oración que es que el sacramento te pide. Queremos hacer bodas privadas cuando el sacramento del matrimonio, como todos los sacramentos, son de la comunidad. Y lo mismo nos pasa con los bautismos. ¿Qué buscamos en un padrino a veces? El que me cae mejor, el que ha sido mi amigo, perdónenme la expresión y la crudeza de la frase, que ha sido mi compañero toda la vida, con el que me he emborrachado, con el que me he jalado tortas y todo esto, y ha sido mi compa de toda la vida, entonces quiero que sea el padrino mío. Si la acción del padre y del padrino es salvaguardar la fe del niño, ¿cómo vas a conseguir o cómo vas a pretender que te acepten un padrino que no viva la fe? Por eso, por más bueno que sea mi amigo luterano o mi amigo pentecostal, él no puede ser padrino de mi hijo. ¿Por qué? Porque él no me va a garantizar la fe católica. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tenemos que dar el papel importante a los sacramentos, que son medios que Dios me da para mi salvación. Y por tanto, no deben responder a mi gusto personal, sino que tienen que alimentar esa necesidad y ese anhelo del amado, esa necesidad de Dios. Entonces, desde ahí cuidemos. Y como decía al principio, y si usted es padre o padrino de su hijo y todavía no le ha inculcado o no ha hecho esfuerzos por inculcarle su fe, todavía está a tiempo. Y si se lo están pidiendo, no le digo que no lo haga, pero sí reflexione mucho en el compromiso que usted va a adquirir. Y bueno, creo que eso sería de mi parte la formación. Ahí no sé si hay alguna duda o algún comentario. Estoy revisando, Isaac, aquí en el chat de Teams y bueno, no veo ningún comentario. Y en el chat de WhatsApp, con respecto a, digamos, a comentarios, tengo uno que nos compartió la hermana Yandri. Dice, les comparto un caso de la vida real y católico. En peligro de muerte se bautizó a un niño. El sacerdote y los padres del menor llevaron a dos personas católicas muy cercanas, ¿verdad? En ese momento de ellos, un abuelo y el tío del menor. Pasado el tiempo, gloria a Dios, el niño se sanó, se volvió un niño milagro, le dieron la salida al hospital y logró recuperarse al lado de su familia, gloria a Dios. Sin embargo, sus papás, supuestamente católicos, acudieron al párroco de su lugar de residencia a pedir el bautismo del niño, ya que ambos padres tenían en mente que el bautismo en el hospital no fue real y tenían en mente, como toda pareja, darle como ahijado su hijo a otras personas y en realidad a los que llevaron el momento del peligro de muerte, perdón, y no en realidad a los que llevaron en el momento del peligro de muerte. Así que, pasado el tiempo, dicho niño recibió otro bautismo católico dentro del templo de su parroquia con otros padrinos católicos. Ya pasaron muchísimos años, el niño de esta historia es un gran muchacho, pero para la fe, los primeros padrinos de él saben y comprenden que son los verdaderos y únicos padrinos. Sin embargo, el muchacho no lo ve como padrino, sino como sus respectivos tíos y abuelo únicamente, ya que tuvo una ceremonia del sacramento y fiesta en el día de su bautismo con otros padrinos. En este caso, ¿qué opina la iglesia? ¿Cuál registro queda de las partidas bautismales?
cuando pasa una situación de emergencia, como el caso de este niño de peligro de muerte, me surge la duda de que realmente existan más casos como este. Gracias. Vea, en este caso lo que podría responderle a Yendri es que, digamos, el bautismo válido es el primero. Máximo si fue bajo la fórmula trinitaria y demás. Y todavía y creo que según lo que le dice en el comentario, Cindy, fue hecho por un sacerdote. Se llevaron un sacerdote y dos personas, un tío y el abuelo. Entonces, obviamente fue un bautismo legal a toda ley. No sé, en este caso, espero y confío en Dios, no puedo en este caso hacer un juicio temerario de las circunstancias de un segundo bautismo, pero la iglesia en este caso es muy cuidadosa al punto como lo explicaba en la formación, digamos, en la charla. Nosotros al punto de que si una persona viene de una denominación no católica, se le pregunta, o si se le pregunta a él, o si hay conocimiento de la congregación, se averigua si en la fórmula del bautismo fue de manera trinitaria, porque si fue de esa manera, no se le puede volver a bautizar. Se podrá confirmar, pero no puede bautizarse. ¿Por qué? Porque se estaría violando el principio de lo que Efesios dice, o sea, un solo bautismo. Entonces, como les digo, o sea, quiero creer en buena fe de que alguna situación en particular en ese primer bautismo que quisieron, entre comillas, invalidar para rebautizar, que pues como les digo, o sea, no es correcto, como les digo, dentro de la información que dice el comentario de Yendri, porque ya el primer bautismo, si fue validado y como le digo, si fue hecho por un sacerdote, con mucha más razón. Pero ven, ahí es donde entra aquello que les decía, o sea, nosotros queremos hacernos los administradores de los sacramentos para nuestra conveniencia. Y eso no puede ser de esa manera. Esos pertenecen a la iglesia y ni siquiera pertenecen a la iglesia los administra, le pertenecen a Cristo. Vean qué interesante, o, o cómo podemos ver a ojos de fe que Dios quiso en su misericordia que esos primeros, que ese tío y ese abuelo fueran los padrinos del bebé. Y no sabemos cuáles fueron los motivos que impulsaron a los papás. Bueno, obviamente, o sea, obviamente no, reitero, Dios me perdona hacer juicios temerarios, pero, o sea, ya vimos que al final tal vez en parte podríamos decir que el sinónimo la mentalidad que había del bautismo era propiamente una actividad después, una comida posterior. O sea, no te digo que no esté bien que hagas o que no celebres o no celebres o no celebres, perdón, pero lo rico y lo valioso está en el sacramento, no después. Primeras comuniones, se gasta tantísimo dinero en vestidos y en trajes y en comidas, cuando la comida más valiosa y más importante es la que recibe el pequeño, que es el cuerpo de Cristo, que es la sangre de Cristo. Y peor aún, en muchos casos esa se convierte en la única comunión, la primera y única comunión del niño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay algo mal ahí. Entonces, sí, partiendo de lo que es del comentario y de lo que se dice, o sea, el bautismo verdaderamente válido de él fue el primero. No sé cómo les digo, y en teoría y partiendo de todo eso, a nivel de fe de bautismo y demás, deberían de aparecer los padrinos del primer bautismo. Decía, si él pide una fe de bautismo para el niño para confirmarse o para el matrimonio, demás, deberían de aparecer los nombres de los padrinos de ese primer, es que ni siquiera hasta eso sería una contradicción. De ese primer bautismo, no, del bautismo que él tuvo, porque el segundo no es un bautismo válido porque ya el primero fue válido y es un solo bautismo el que uno puede recibir. No sé si por ahí quedamos claros o hay alguna duda o comentario adicional. Vamos a ver en el chat. En el chat no, nada más nos pone un hermano o hermana, no dice el nombre. Buenas noches, hermanos, bendiciones, muchas gracias, precioso tema. Y la hermana Yandri, Dios bendiga al muchacho que nos dio el tema, precioso como explica. Muchísimas gracias. La gloria para Dios. Una pregunta. Sí, dígame. Es que, digamos, ahí me quedó siempre la duda. Una familia vive esa situación, ¿verdad? El niño es bautizado en el hospital, digamos, pero el niño sobrevive y se logra recuperar y todo lo demás. ¿Qué hay que hacer después de eso?
digamos. No, lo que en este caso, bueno, lo que continúa es de decir, pues primero alegrarle de gloria a Dios por el milagro ocurrido. Y en segundo lugar, pues no, de continuar el proceso de fe normal. O sea, ya le tocaría de ya cuando le corresponda la primera comunión, cuando le correspondería, digamos, la confirmación, pero el bautismo, ya el bautismo él lo tiene. O sea, ya este niño tiene el bautismo. La pregunta mía, digamos, es para que aparezca, digamos, en los documentos que ya es bautizado, ¿qué se hace? ¿Se va? Tienen que aproximarse a la parroquia. Tienen que aproximarse a la parroquia cercana. Ya. Sí, Eso. ellos tienen que decir, obviamente también en este caso, pues obviamente si fue hecho, digamos, por padres de familia, sí, tal vez en ese momento extremo, ellos tienen que aproximarse a la parroquia, porque asumo que también querrán hacerle ya un funeral al pequeño. Entonces, en este caso, pues habría que aproximarse a la parroquia, hacer todo el trámite. Obviamente, la idea es que también por eso haya también en la posibilidad testigos o padrinos que den fe de lo que está ocurriendo, porque no trata de decir, por decir, no, es que sí lo bauticé, pero no, o sea, obviamente, también en la circunstancia y ante eso, pues igual sería siempre sano que haya una comunicación constante con la parroquia, claramente, o sea, no es lo mismo que a usted le digan o que hubo una complicación en el parto inmediatamente era de una u otra, o por ejemplo, si ahí ya hay una cierta pues posibilidad, pues de antelación que se pueda coordinar también con la parroquia. Es que es parte de, o sea, es importante que también tengamos conciencia y noción de los bienes espirituales, no solo los bienes materiales. Entonces, de que se notifique a la parroquia que hay esa posibilidad y si por A por B no se pudo, pues que se aproximen a la parroquia y le indiquen para que el bautismo sea ya, para que el bautismo pues esté ya en los registros propiamente de la parroquia. Ahora, volvemos al tema, el hecho de que la parroquia tal vez, o no sé, el hecho de que todavía no se haya registrado en la parroquia, no invalida el sacramento, nada más que para efectos de, bueno, que se comunique. Igual pregunta la hermana Yandisa, me imagino que de ahí se traslada a la parroquia donde pertenecen. No, dame un segundo. Ok, puso, pero por eso hay un capellán también en cada hospital, ¿verdad? Pues en cada hospital a veces no, porque ahorita con el tema del laicismo, hay lugares donde hay, pues justamente, o mejor dicho, en países no confesionales o muy o laicistas, pues como los hospitales son de orden privado, a veces no es compatible que haya capellanes. Si nos vamos a ciertos estados, hay hospitales hasta que practican abortos. No creo que vayan Sí, en países en países donde haya pues aborto legal. Entonces, pues si hay un capellán, pues como digo, normalmente se da mucho en países confesionales, donde obviamente pues es muy normal que las mismas, por el tema, pues por el arraigo de la fe del pueblo, pues haya pues capellanes en cárceles, haya capellanes en iglesias, perdón, capellanes en hospitales y demás. Pero habrá circunstancias, habrá momentos donde no hay un sacerdote accesible, o por el contrario, o por zonas que tal vez sí sean confesionales, pero de ahí son tan extensas que los padres de más bien se tienen que partir en mil para cubrir las parroquias y tal vez no puedan llegar a los hospitales. O sea, es que es un tema de muchas circunstancias y de muchas aristas, pero digamos, si por A o por B, obviamente, si hay un capellán, el capellán pues también tendrá que notificar a la parroquia a la cual pertenecen. Y si fue hecho por personas, digamos, por laicos en este caso, pues evidentemente tendrán que notificar a la parroquia si no hubo ningún sacerdote cerca. Siempre es importante que se notifique. Muchísimas gracias. Bueno, aquí creo que está escribiendo otro hermano. Vamos a ver, no sé si algún hermano quiere hacer alguna consulta, aprovechando mientras el otro hermano nos está escribiendo por el chat de WhatsApp. Vamos a ver si voy a darle un par de minutos a ver si nos manda lo que nos iba a poner. Ok, ok. Dice la hermana Yendi que qué bonito que todo esto se explicara en las catequesis prebautismales. Sí, bueno, es que ahí sí es perdón, una crítica personal, digamos, en este aspecto, que en algunos casos sí se explica, eso también depende mucho de la parroquia, pero hay una forma de pensar muy mía, la podrán compartir o no la podrán compartir, pero es
y es completamente respetable. Pero yo sí pienso que nosotros, o sea, si estás viviendo una catequesis para la preparación de un sacramento, llámese el matrimonio, llámese el bautismo y demás, si la catequesis no te genera esa duda, digámosle, esa duda piadosa de lo que vas a vivir, es mi manera de pensar, la catequesis no está del todo bien dada. Porque, me explico, voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, estoy haciendo una catequesis matrimonial. El compromiso del matrimonio es muy fuerte. Es la vinculación, la exclusividad, la unidad en el amor que dé frutos y que la pareja sea signo del amor de Dios con su iglesia. Y sobre todo entendiendo que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, partiendo de ese escenario, usted debería pensar, pucha, estoy dispuesto a pasar toda mi vida con esta persona en la salud, en la enfermedad, en las dificultades, en las verdes, en las maduras. Entonces, ahí es donde entra la decisión del amor. Te quedaste sin audio, Isati, la imagen se quedó pegada. Lo mismo por ok, ¿cómo estamos ahí? Ahí ya te escucho. Aló, aló, aló. Sí, ahí ya Ok, se escucha bien. ahí como, ok, les decía que digamos que, por ejemplo, cuando se lleva a bautizar a alguien, o sea, es el compromiso de velar por la fe del niño, del padre y del padrino. Y es decir, pucha, y es velar no solamente enseñándole con libros o con un curso como esta formación que estamos dando ahorita, es con testimonio de vida. Entonces, ahí se vuelve muy importante justamente esa reflexión para verdaderamente que nosotros, entonces, ahí tomar esa decisión de fe. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? No, perdón, perdón la expresión, pero a veces hemos banalizado tanto las cosas de la fe que buscamos misas con títeres, que buscamos padrinos con plata, que buscamos música romántica en mi boda y que fotos y que videos y que vivamos este momento que hay que grabar y todo lo demás. Y se nos olvida la plegaria, se nos olvida la oración, se nos olvida la acción de Dios. Es un comentario conmigo personal. El Ministerio de Apología Católica San Francisco de Sales no se hace responsable de los comentarios que emita este servidor, pero sí es importante que hagamos pues reflexión en ese tema para verdaderamente vivir la riqueza de lo que la iglesia nos da. Ahora, si Cindy, ¿tenés el comentario, la pregunta o hay alguna otra No, pregunta? todavía está escribiendo. Yo quería compartir algo que digamos, a nivel personal, ¿verdad? Mi hija que ahorita actualmente tiene 11 años, yo no la había bautizado porque evidentemente, ¿verdad? Como ya todos los hermanos saben, yo hasta la semana del sábado pascual me bauticé, entonces nosotros como veníamos de una familia mormona, yo a mi hija no la había bautizado. Y vieras que ella desde chiquitica sufría mucho de depresión y ansiedad. Entonces, ella estaba ya como en unos puntos de crisis que eran muy constantes. Aquí está mi mamá escuchando y es testigo de eso. El día que nosotros la bautizamos, que de hecho fue en la parroquia de Desamparado Centro, fue como, te digo que fue como si hubiera entrado una persona y hubiera salido otra. O sea, yo le digo a mi mamá que cuando nosotras conversamos, que a pesar de que ella todavía sigue teniendo sus problemas de ansiedad y demás, tuvo un cambio completamente drástico. O sea, ella tuvo un cambio completamente drástico después del bautismo. O sea, y en la iglesia mormona, que dicho sea paso, ¿verdad? No es reconocido por la iglesia el bautismo de la iglesia mormona. Ella había sido bautizada y todo, pero igual, ¿verdad? O sea, ella seguía con sus crisis, con sus cosas. Y de este año, cuando nosotros hicimos el bautismo con ella, fue un cambio completamente radical y ha ido mejorando, gracias a Dios, poco a poco, pero vieras o sea, que yo sí doy fe de que el bautismo, ¿verdad? De la iglesia es verdadero, es real y que definitivamente, o sea, uno como papá tiene que preocuparse porque ellos sigan en esa fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es que a veces nosotros pensamos que las cosas de Dios no actúan.
pero ahí sí. Y principalmente en los sacramentos. Es que, por ejemplo, hay, en la iglesia existen los sacramentos, que son los 7 que conocemos, y están, por ejemplo, los sacramentales, como las imágenes, las estampas, qué sé yo, el agua bendita. Y el sacramento, a diferencia, el sacramental, dicen que el sacramental actúa según la fe de la persona. Por ejemplo, el agua bendita, a veces vamos a la basílica y está la fuente de la pileta y uno pues se moja algo y con fe pues le pide al Señor que sane, o en fin. Pero el sacramento, por ser de Cristo, ya Él, aunque no querramos, su gracia actúa en nosotros. Lo mismo el bautismo. O sea, mucha gente puede decir, yo me bauticé y ¿cómo me desbautizo? Usted no bautizarse porque el bautismo imprime carácter, o sea, ya es una marca que usted no se va a poder quitar. Podrá renegar de Dios, podrá renegar, podrá pecar todo lo que se quiera, pero el bautismo no se le puede quitar. Lo mismo ocurre con el sacramento del orden sacerdotal, eso imprime carácter. Sacerdote, sacerdote siempre, tal vez que renunciará a su, después a su ministerio, porque por situaciones X o Y, pero el sacramento en sí mismo ejerce ese carácter, el perdón de los pecados en el sacramento de la reconciliación, o sea, ya es algo que tenemos, o sea, no es que lo creamos o no lo creamos, ellos tienen ese poder. No sé, Cindy, ¿cómo vamos por ahí? Si no, para... Vamos a ver, si no, para ir finalizando. Vamos a ver, dice, me imagino, ok, qué bonito que todo esto se explicara. Ok, aquí dice, en mi comunidad hay muchas parejas en unión libre que no profesan la fe católica, que han llevado a bautizar a algunos niños, lamentablemente. Y muchas gracias, hermana Yendi, con respecto a lo que yo estaba compartiendo. No, de hecho, no tengo nada más. El hermano Luis Salas nada más nos comparte. Hay poca o ninguna conciencia del valor de los sacramentos. Sí, lastimosamente Luis tiene toda la razón, estoy de acuerdo con usted. Pero bueno, entonces ahí es donde entra nuestro valor de testimonio. Recordemos, y eso es, ya con eso cerramos, porque sí, para variar siempre me extiendo más de la cuenta. Entonces, para cerrar, donde, vea, no esperemos que el padre, porque a veces, muchas veces el sacerdote es el que le echamos la culpa que porque no hay la feligresía no vive el sacramento o por X o Y cosa, no. Hagámoslo nosotros. Vivámoslo nosotros. Si nosotros nos hemos formado ya en apologéticas y hemos visto todos estos temas, nos daremos cuenta que la acción de Dios es muy fuerte y es muy importante y es muy necesaria y es maravillosa. Nos llena de fe, nos llena de amor, llena de fortaleza. Entonces, nosotros no estamos hechos para este mundo, sino para la vida eterna y el Señor nos da sus medios. Entonces, ¿cómo vamos haciendo cambios? Ya tenemos conciencia de los sacramentos. Ok, voy a misa, busco mi mejor ropa para ir a misa. No es que me compre ropa nueva para ir a misa, porque a veces no tenemos las posibilidades, pero que mi mejor ropa, mi mejor horario, y que vaya a misa con el tiempo necesario. ¿Para qué? Para darle culto a mi Señor. Eso es, ya con ese gesto, responder la Eucaristía con ganas, cantar, yo canto muy feo, pero te cantar con, bueno, ahorita con el tema de la pandemia puede ser restringe mucho, pero cantar, vivir la celebración, responder con ganas, olvidarme del teléfono, olvidarme del partido, o sea, darle tiempo al Señor. Esos gestos, cuando los ven primero en mi casa, ya ahí generas algo diferente. Por lo menos generas una conciencia de que algo tiene una importancia para él, tiene una importancia para vos. Entonces, desde ahí arrancamos, desde esos pequeños gestos, de esos pequeños valores. Cuando nosotros damos el testimonio, ahí vamos entrando en los demás. Y si nos toca explicar, expliquemos. Pero con solo el testimonio, ya ahí manejamos, ya ahí empezamos a cambiar el chip. Tengo aquí una consulta de la hermana Saskia. Dice, en caso de emergencia, ¿el laico bautiza solamente diciendo la fórmula trinitaria? Correcto, con que use la forma trinitaria. Si hubiese posibilidad de agua, pues con agua también puede aspersar, pero si no, con la forma trinitaria ya es válida el sacramento. Okay, perfecto. Y que yo te bautizo, porque como les digo, porque a veces fue lo que, como les decía ahorita con este tema en Estados Unidos, por querer involucrar a todo el mundo, decían, nosotros te bautizamos, o una gente decía, tu padre, tu madre, tu padrino, tu padrina y yo te bautizamos, y no es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula correcta para el bautismo. ¿Ok? Okay.
Muchísimas gracias, Isaac. El tema es súper lindo. Vamos a finalizar entonces para ir ya cerrando. No sé, Isaac, si vos nos regalás la última oración, por favor. Ok, claro, con mucho gusto. Gracias. Bueno, entonces, agradeciendo Dios la oportunidad de vivir en comunidad y estar aquí reunidos, pues invocamos su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos amas, nos cuidas y nos ayudas, porque nos das tu amor y has querido regalarnos el bautismo para poder vivir verdaderamente unidos a tu gracia y tu misericordia, porque has perdonado nuestros pecados, porque nos da la fuerza de tu Espíritu Santo para poder ser luz y sal, testimonio en medio del mundo y sobre todo para darnos cuenta que nuestro destino último no está aquí en la tierra, sino en el cielo con tu Padre, contigo y poder gozar de tu gran amor. Permítenos, Señor, ser consciente de nuestro bautismo, de ese llamado y ese don que nos has dado, y sobre todo entendiendo que estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes que te den culto como tú quieres, profetas que hablen de ti y reyes que estén dispuestos a ayudarte en la construcción de tu reino en todo momento y en todo lugar. Llévanos por la senda recta, cuida de nosotros, cuida de nuestros hijos, cuida del mundo y ayúdale a aquellos que están alejados de ti a conocerte verdaderamente y darte gloria, honra y alabanza. Permítenos, Virgencita hermosa, Madre nuestra, hacer como vos e intercede tu Hijo por nosotros, para que podamos escuchar la voz de Dios y hacer la vida en cada uno de nosotros. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una, Amén. una última tarea y un último consejo, ya que vimos la riqueza del bautismo y demás. Si usted sabe la fecha de su bautismo, márquela en su calendario y celébrela con la misma alegría con la que celebra su cumpleaños. Porque si le celebramos el nacimiento a esta vida con alegría, con cuánta mayor alegría deberíamos de celebrar el nacimiento a la vida en Cristo. Y si no lo sabe, pues vaya a su parroquia, busque su fe de bautismo y téngala ahí marcadita en su calendario, porque creo que es el mejor regalo que podemos recibir de Dios, o uno de los primeros grandes regalos que recibimos de Dios, que es el bautismo. Entonces, tengamos siempre presente la fecha de nuestro bautismo. Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos, por seguir aquí perseverando. Ya estamos cerrando. Entonces ya la otra semana vamos a tener, que también es a cargo mío, si Dios lo permite, un tema riquísimo. Entonces los invitamos a que nos acompañen de hoy en 8, Dios mediante. Así es, ya solo quedan 2 temitas para terminar. Sí, sí, bueno, qué gusto y felicitarlos por la perseverancia. Bueno, que pasen muy buena noche, que Dios me los bendiga. Gracias. Buenas noches, Muchas hermanos. gracias, buenas noches, bendiciones. Descansen, gracias. Igual, hasta luego.